corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Denle palmas al Señor en esta hora. Puede sentarse. Aleluya. Es de que está viniendo el respaldo de Dios lindo, precioso. Y nosotros tenemos que estar conectados, sintonizados en lo que Dios está haciendo, cómo se está moviendo, que no nos distraigamos en este tiempo. Amén. Bueno, abra su Biblia en segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer unos versículos ahí del 5 en adelante, por favor. Y ponga atención a lo que mira y lo que lee, lo que oye, lo que está leyendo al mismo tiempo. ¿Lo tenemos? Bueno, si no, léanlo en la pantalla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que os lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Oiga bien, cómo ahí la confusión. Con gran poder, dice ahí la Biblia. Con grandes señales, quiere decir. Con grandes prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron, oiga bien, ahí queremos llegar, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, ¿quién dice? Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Bueno, la palabra iniquidad habla de lo que es ley y habla de lo que es contra. Es una palabra que está compuesta, ¿verdad? De una palabra, de una raíz donde dice que quiere decir en contra de la ley. En este caso, en contra de la ley de Dios, de los mandamientos del Señor. Yo quiero hablarle de tres cosas aquí, con base a esto que leímos. De que en primer lugar, hermano, lo que le decía al principio, por todo lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar. El pastor Rubén les ha hablado sobre a nivel internacional lo que se está moviendo, cómo nos está ahora sí que sacando de quicio tal vez o de pensamiento de lo que teníamos nosotros. Lo que está pasando en Estados Unidos, cómo está repercutiendo para todos lados lo que sucede ahí. Y México por momentos temblaba, y de repente deja de temblar en México porque parece que están cambiando otra vez lo que al principio dijeron. Y es una cosa que se está moviendo como temblores espirituales, como torbellinos que hacen mover el pensamiento de una cosa hacia otra. Pero simplemente cuando leemos la Biblia y cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos que centrarnos de que hay un último tiempo en el que estamos viviendo y que no podemos cambiar. Hay cosas por las que se ora, hay cosas por las que se intercede, hay cosas por las que se guerrea, pero hay otras cosas en que no vamos a poder hacer nada. La Escritura se tiene que cumplir, ¿verdad que sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estar preparados para lo que venga. Y esto se mueve a través de situaciones espirituales que mueven a personas, que mueven a gobiernos, que mueven al liderazgo, alguna vez secular, y empiezan a cambiar tantas cosas. Pero cuando estamos hablando de la iglesia, yo quiero hablar tres cosas en esta tarde que hablan precisamente sobre esta base que estamos viendo, de que nosotros vemos el poder de Dios, pero también Satanás
manifiesta poder a través de la brujería, hechicería y todo eso, usted lo sabe, señales, prodigios, ¿sí? Pero la diferencia que dice prodigio es mentiroso. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos enseñaban hace poco que está en la iglesia que no debe ser una fábrica, está en la iglesia que no debe ser una iglesia como un hospital, que no debe ser como un orfanato, sino que la iglesia es una familia de Dios, donde nos amamos todos, donde nos ayudamos todos, donde oramos los unos por los otros, donde pase lo que pase. Cuando alguien está en el hospital, si no puede el pastor, alguien tiene que sentir en su corazón, porque estamos conectados por el mismo Espíritu, estamos conectados por una palabra poderosa, por el Espíritu Santo. En este caso nos conecta, nos pone cargas de Dios, hermanos, amén. Entonces, cuando está pasando eso, nosotros tenemos que diferir de una cosa con otra, en cuanto a que no somos cualquier situación, cualquier baba de perico, decía una persona. Somos la iglesia del Señor, somos la familia de Dios, somos la gente que no sé de dónde te sacó el Señor, pero estás como lo importante que Dios ha puesto, y ha redimido, y ha regenerado, y ha lavado tus pecados con la sangre de Cristo. Y ahora vemos y leemos lo que Dios nos advierte, en qué tiempo estamos, en qué momento nos estamos nosotros desarrollando como cristianos, hermanos. Son otras generaciones que no son iguales a las de antes. Pero aquí me llama la atención donde dice en los últimos versículos, dice el Señor aquí, antes de entrar a las tres explicaciones: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía. No Satanás lo envía, hermano, no es el demonio que lo envía. Dios tiene control de todas las cosas. Dios dice que Dios es espíritu de toda carne. Dios es el Padre de todo espíritu, dice también. Dios tiene gobierno sobre cualquier gobierno, sobre toda potestad. Él es Dios. Y cuando leemos esto, algunas veces cuando estamos empezando el código de Dios, como que nos pone así en alerta. ¿Y ahora qué va a pasar? No va a pasar nada. Lo que va a pasar es que Dios te va a bendecir. Lo que va a pasar es que Dios te va a hacer crecer. Lo que va a pasar es que tú vas a ser un elemento del ejército de Dios. Pero mire, llama la atención, dice: por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Las personas que estamos creyendo en Cristo Jesús como Salvador y luego como Señor, hermano, tenemos garantía por la palabra, tenemos garantía por el sacrificio, tenemos garantía por la sangre derramada. Y aunque estés pasando la prueba que sea, hermano, tienes que crecer en el Señor, tienes que, ahora sí que llenarte de Dios. Dios es garantía para nuestra vida, para los matrimonios, para las familias, hermanos míos. Y por eso cuando estamos hablando de que allá afuera están sucediendo cosas y aquí adentro también suceden cosas dentro de la iglesia, es que nosotros necesitamos desarrollar ese don, ese regalo del Espíritu Santo, del discernimiento. No es que lo tenga solo uno, Dios lo quiere regalar a toda su iglesia. Pero nosotros tenemos que comprender las necesidades espirituales que nosotros mismos tenemos. Mientras se necesita de un carro es necesario, una casa es necesario, un trabajo es necesario. Pero de la situación espiritual, de los dones, los regalos, del tesoro que Dios nos da para que sea guardado en vasos de barro, dice la Biblia. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Pero Dios le place darnos lo que Él quiere darnos para resistir todo embate del enemigo aquí, hermano. Amén. Bueno, número 1, vea esto. Y mientras en otra ocasión hemos enseñado a obedecer, hemos enfatizado la necesidad de la obediencia, pero necesitamos hoy ver lo contrario. No por enseñarle a desobedecer, sino por ver los tantos testimonios en la Biblia que existen, y que nosotros necesitamos ahora sí que poner no solo la mirada, sino el corazón, para que Dios nos revele qué delicado es esto. Número 1, veamos, una mayoría de personas, hermanos, y liderazgo del Antiguo Testamento fueron infieles a Dios. El rey Saúl fue uno de los varios casos.
Él se rebeló contra Dios. Y alguien decía, o sea que Saúl no tenía el pretexto, ¿verdad? De decir que no, Dios le dio aquel, pero a mí no me dio. Dios le dio todos los elementos, todos los materiales, todo lo que Saúl necesitaba. Pero Saúl, como Dios respeta nuestro libre albedrío, oiga bien, va a respetar el libre albedrío. Y aunque tengas un llamado, aunque tengas esa unción, aunque tengas esto, la cualidad de enseñar, de predicar, pero tienes que guardar tu vida. Porque si descuidas tu vida, vas a tener una mala influencia. Y por esa mala influencia, ¿cuántos saben que hasta ministros importantes han caído de la gracia de Dios? Líderes de alabanza han caído de la gracia de Dios. Y la iglesia necesita saberlo para comprender mejor lo que Dios enseña, lo que Dios está advirtiendo, hermano. Pero es que hay espíritus inmundos que mientras no se dé lugar no te va a hacer nada, no te va a pasar nada. Date tranquilo, tranquila. Pero cuando le das lugar, y eso pasa en lo oculto, pues nadie lo sabe, Dios sí lo sabe. Pero también el diablo lo sabe, te cacha ahí. Entonces es ahí donde está el detalle, decía Cantinflas, ¿no? Primer libro de Samuel 16:14. Mire la comprobación. Mire, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando hay rebelión y está disfrazada la rebelión? Primero de Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Si usted analiza la vida de Saúl como un ser humano, como un hijo de Dios, pero después como un ministro del Señor, hermano, ¿quién no tenía? Saúl tenía todo. Hasta habló en lengua Saúl. Fue lleno del Espíritu Santo, fue ungido igual que David. No tenía más, no tenía menos, tenía lo suficiente, lo que tenía que tener para desarrollar una vida agradable a Dios. Pero a él le plació rebelarse contra Dios, y cuando se rebeló, alguien lo persiguió y lo atormentaba y no lo dejaba dormir. Esa es una pasadita nada más. Caín se rebeló contra Dios, Jonás se rebeló contra Dios. Pero veamos al liderazgo, hermano. ¿Se acuerdan que 10 de los 12 enviados a explorar en la tierra de Canaán, hermano, se rebelaron contra Dios? Y de los 12 que fueron enviados, solo 2 fueron fieles y fueron selectos por el espíritu que tenían, dice la palabra. ¿Quién los eligió? Dios los eligió. Y Dios pudo haber elegido a los 12, pero Dios respeta tu decisión. Dios respeta el pensamiento de cada persona. Usted dice sí ahorita y mañana dice no. Y usted dice voy a ser fiel. Sí, voy a ser fiel, pero realmente nosotros muchas veces le ponemos poca importancia a nuestras debilidades. Hay veces debilidades de mujeres, debilidades de dinero, debilidades de negocio chueco, tantas debilidades que podemos tener, que solo Dios los revela, hermano, cuando nosotros estamos buscando a Dios. Antes de conocer a otra persona, tenemos que aprender a conocernos nosotros mismos, en Dios, en el Espíritu, hermano. Hasta dónde nos sentimos fuertes y hasta dónde somos, cuál es nuestra debilidad. Entonces, estos casos que estamos mencionando, sucede en el último que les decía, que de los 12 elegidos, 2 fueron fieles, 2 fueron resistentes, 2 fueron tan honestos, 2 fueron tan transparentes, hermanos, que fue Josué y Caleb. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, otro caso. Ya no hablemos de uno solo, ni hablemos de 2, pero hablemos de las multitudes. Hablar de una iglesia, hermano. Mire, la multitud de Israel. Una multitud que llegó a ser una multitud confundida, una multitud inmadura, una multitud que estaban dentro de emociones, pero no se sometían a Dios como lo ordenaba el Señor. No ordenaban su vida, no crecían, no maduraban en su manera de ser, hermano. No se hacían responsables por su propia vida delante de Dios.
Y las veces que se rebelaban contra Dios es cuando más sufrían. ¿Y acaso no sucede lo mismo hoy? Sí, como que uno mismo se mete la daga. Pero le quiero comprobar lo que le estoy diciendo. En Números 13:32 la Biblia dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Estaban impresionados negativamente, hermano. Estaban ellos, hablaron mal de lo que Dios había prometido. Y unas ideas tan chuscas, ¿verdad? Unos pensamientos tan negativos, hermano. Con esa gente no se puede crecer. Se podrá crecer tal vez en multitud, pero no se puede crecer en lo que es lo que es la gente que Dios quiere elegir como gente madura, como gente estable. En Números 14:1-2 vuelve a decir: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Número 1. Y el pueblo se quejó contra Moisés y contra Aarón. Número 2. Todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos. Mire, 3 cosas ahí tremendas. Cuando usted cree saber mucho, pero su actitud en el momento del bombazo, del torbellino, cuando no encuentra las puertas, cuando todo le abandona, cuando se le acaba el dinero, lo corre, ajuste de personal y lo corren del trabajo, y parece que todo se vino para abajo. Usted tiene que guardar la calma, usted tiene que guardar la tranquilidad y no cambiar de su medida de confianza en Dios. No cambiar la medida de fe para que mengue, sino que crezca más. ¿Cuántos saben que entre más pruebas nos viene, más creemos, más confiamos, más estables nos ponemos? Cuando estamos nosotros en el debido contexto, ¿verdad? De seguir a Dios, de confiar a Dios, de servirle al Señor. Pero cuando nosotros estamos así, no estamos seguros, hermano. ¡Ay, tremendo eso! Pero aquí la multitud, hablamos de los líderes como uno de tantos, hablar de Saúl, pero hablar de los 10 mentirositos, los 10 argüenderitos, líderes eran, hermano. Los 10 quejones que estaban ahí, los 10 que, hermano, en lugar de ayudar a su hermano, le iban a meter cizaña. Los mismos líderes, 10 líderes tremendos ahí, mire. Ahí no está hablando de la multitud, pero después habla de la multitud. ¿En qué influenciamos nosotros a la iglesia? Con un ejemplo. Muchas veces se piensa, hermano, que por el mucho conocimiento, hermano, le vamos a pantallar a fulano, a sultano. No se trata de eso. Aprendas de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. El modelo de Jesús. ¿Qué podemos aprender? Es que antes de otra cosa está el carácter de Jesús, la actitud de Jesús. Y desde el Antiguo Testamento podemos ver a través de la vida de Moisés, podemos ver a través de la vida de Josué, podemos ver a través de la vida de muchos siervos, hermano, cómo es que se revelaba desde allí el carácter de Dios, que a Dios le agradaba. Pero mientras también aparecía, hermano, situaciones como Saúl, situaciones como Coré. Coré convenció a 250 personas y los convenció de tal manera que habló contra Moisés, habló contra Aarón, y aquello dice: tiene razón Coré, nos vamos a Coré. Se los tragó la tierra, pues vamos al infierno. Se vio palpablemente. En este tiempo no han cambiado las cosas. Hoy tal vez no se va a abrir la tierra para la gente que se rebela contra Dios. Pero mire, sí se va a ver algunas veces los resultados, a las consecuencias. ¿Cómo se va a comparar no tener a Dios, no servirle a Dios, no estar en Dios, ¿verdad? A personas que algunas veces están pasando prueba y están perseverando y están yendo para adelante. Pero hermano, ¿cómo está? No, hermano, no tengo trabajo, pero Dios está conmigo y Dios me va a proveer y el Señor es fiel conmigo y yo confío en el Señor. Y están hablando, tal vez no digan el versículo completo, pero la manera como hablan, tan sencillo, tan práctico como hablan, que está hablando su corazón antes que su boca.
Y de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla nuestra boca. Por eso hay positividad en el Señor, del Señor en nosotros, por lo que hacemos, por lo que hablamos, cómo miramos, cómo tratamos y todo eso. Es un resultado de lo que tenemos. Y en estas vidas, en estos 3, 4, 5, 6 casos que vimos ahorita, podemos ver cómo que en el Antiguo Testamento había rebelión. En el Antiguo Testamento también hay rebelión. Y todo procedía de la raíz de Satanás, que es padre de mentira y es el padre de la rebelión. Desde ahí nace todo. Pero vamos al segundo punto. Voy al punto importante aquí. Número 2, discerniendo bajo la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el primer asunto es que cómo vemos de que gente que parecía que estaba bien, pero no estaba bien. Ahora, en el segundo, la segunda parte de este tema, discerniendo los espíritus, podemos decir, bajo la gracia de Dios. ¿Qué pasa el día de hoy? Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice, prometió, y es una realidad que nos guía. Cuando usted se olvida de algo, de repente, lo está buscando en la libreta y no aparece. Como que se le borró ahí o se perdió el papelito, no sé qué tantas cosas. Y lo que tiene que decir, Señor, ayúdame, Señor. No me acuerdo, mira, está 10 minutos lo que va a pasar ahorita y no me acuerdo del dato que tenía yo. ¿A alguien le ha pasado eso? Es una oración, ni siquiera nos hincamos, pero hablamos con Dios. Señor, guíame, ayúdame, hazme recordar. Y cuando menos lo esperamos, vuelve a la mente otra vez algo. Es Dios que está ahí guiándonos, hermano. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, dice la Biblia. El Espíritu Santo nos revela la voluntad del Padre. Somos llenos del poder del Espíritu Santo para enfrentar, hermano. En lo que hemos hablado algunas veces, que gente, quiero ser lleno, quiero hablar en lengua, quiero ser bautizado en lengua. Y se vuelve emocional la cosa. Porque el querer ser lleno del Espíritu Santo implica que seamos gente comprometida con Dios, que seamos gente que anhela servirle a Dios. Nos quiere dar gasolina el Señor, nos quiere dar aceite, pero ese aceite hay que gastarlo y hay que servir, hay que ministrar, hay que ayudar, y se va a gastar la unción, y usted va a pedir más unción y se vuelve a gastar la unción y pide más unción. Así es el servicio del Señor. Y no solo por servir, hermano, el Señor nos llena de su poder, porque vamos a enfrentar luchas espirituales, batallas, guerras tremendas por la noche, por la madrugada, cuando se enferma su hijito y le da una pastilla y no pasa nada, lo lleva al doctor y no pasa nada. ¿Qué está pasando ahí? Discierna que se está moviendo. Y algunas veces hay que tomar autoridad y guerrear ahí, aunque sea solita o con su marido o con su hija, no sé, quienes viven en la casa, hermano, pero no siempre van a pasar las cosas naturales. Hablamos de pastillas, hablamos de médico, hablamos de estudio, está bien, no estamos peleados con eso, pero algunas veces, ¿a alguien le ha pasado que algunas veces hacemos lo que todo el mundo hace? Dale su pastilla, ¿le duele? Sí, le duele, dale una pastilla para dolor, y oramos antes y le damos la pastilla y sigue igual. No, que le está doliendo acá y tiene fiebre. Y la mayoría de las fiebres son naturales, ¿sabes? Porque se mojaron y pasó de manera natural. Pero hay veces que son situaciones espirituales. ¿Y cómo usted lo va a saber? ¿En qué momento lo va a saber? Cuando empieza a luchar y no pasa nada, y sigue luchando, no pasa nada. Entonces, usted va a decir así, dentro de sí, esto no es cosa normal. Y empieza a atar, empieza a ligar, empieza a dejar inoperante cualquier cosa que el Señor le va a empezar a mostrar ahí. Y luego empieza a cubrir y luego a reprender y a echar fuera. ¿Y qué va a pasar? Al ratito, ¿está sano? Porque usted tiene el poder del Espíritu Santo. Usted está ungido, aunque no sea el pastor, usted está ungido como un hijo de Dios, una hija de Dios. Siempre y cuando siendo transparente y obedeciendo a la palabra. Es que Dios no tiene favoritos, hermano.
Dios va a ungir al que a Él le agrada. Y al que Él siente en su corazón, Él lo va a hacer, ¿verdad? Pero porque tiene una promesa para con todos ustedes. Por ejemplo, los dones son regalos. Y no le da a nadie los regalos a la fuerza. Y nadie quiere, no quiero un regalo. No, todos los regalos los recibimos. Bienvenidos sean los regalos. Así que Dios nos da regalos, hermano. Dentro de esos regalos viene el discernimiento de espíritu. Pero para ello tiene que retroalimentar con la palabra, con el poder del Espíritu Santo. Y si no buscamos a Dios, y si no aprendemos a adorar a Dios, y si no provocamos su presencia, como hace ratito, hermano, ¿qué pasa? No va a pasar gran cosa. Leemos un libro, leemos otro libro, nos llenamos de pura letra, hermano. Espíritu está como a medio cuarto de tanque. ¿Sí? Y tiene que estar casi al 80%, al 90%, siempre. Todos los días pueden ser malos, pero en la presencia de Dios somos más que vencedores. Ahora, mientras hoy en día estamos respetando autoridades civiles, autoridades militares, esa es la enseñanza de la Biblia, estamos respetando autoridades delegadas por Dios en el ámbito espiritual, está excelente. Pero también debemos aprender a discernir qué se está moviendo en mi casa, qué se está moviendo por la madrugada, qué se mueve en mi trabajo, qué se mueve cuando voy caminando en la calle, qué se mueve dentro de la iglesia, qué se mueve dentro de mi servicio en el Señor, hermano mío. Hermano, mire, ¿sabe por qué? Porque de esa manera ayudamos en el reino. De esa manera ayudamos también al pastor. De esa manera cuidamos nuestra casa, que es nuestra familia. Esta es su casa. Aquí tiene un papá espiritual delegado por Dios. Pero usted tiene un deber como hijo o hija de Dios también. Entonces, tenemos que aprender a discernir para evitar caer en extremos de nuestra propia vida, pero en extremos de enseñanzas erróneas también, en extremo de influencias espirituales contrarias al Espíritu Santo. Le quiero dar 5 citas, léalo ahí junto conmigo. Segunda de Pedro 3:17, mire qué dice: así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué dice la Biblia? Guardaos, cuide su vida, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. ¿Se acuerda de lo que le dije al principio? Aquí mi papá es inconverso, o sea que todavía le falta. He orado, ha recibido 3 veces a Cristo, pero no se ha firmado. Entonces para mí no hay garantía eso. Pero cuando se emborrachaba decía su apellido, decía que él era Gallo, Aguilar Gallo decía, y pasaba gritando por las calles. Hermano, le quiero decir con esto, hermano, por gallo que usted se sienta en el Señor, como que si usted está confiando, no, yo estoy bien, ay hermano, mejor nos sacamos humildes delante de Dios y entendamos que aquí perfecto solo Cristo, pero nosotros vivimos peleando la batalla todos los días, la buena batalla, dice la Biblia. Sí, es importante entender. Segundo pasaje, 1 de Juan 4:6, nosotros somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Gloria a Dios. El que conoce a Dios nos oye. Mire, ya está hablando de un discernimiento, pues usted no sabe quién es de Dios. Tal vez un bolito que está ahí, este bolo apesta. No, es de Dios, pero todavía no está en Dios. Y si le habla a usted cuando esté bolito, no funciona, pero cuando esté de cruda, va a recibir a Cristo. El que no es de Dios no nos oye, aunque esté cuerdo. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos, mire, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esto funciona en gente inconversa. Pero hay gente que ha estado en la iglesia y cae de la gracia, y para poder levantarlo, hermano, se les endurece el corazón. Hay veces dentro del parámetro normal, pero hay veces sucede en que un espíritu está moviendo. Espíritu de oposición, espíritu de rebelión, está oponiendo y no quiere. Usted ora, usted reprende, usted hace tantas cosas, pero hay que discernir
Me acuerdo muy bien cuando han dicho, ¿verdad? De que cuando el doctor, que usted va al doctor y lo primero que le pregunta, le dice, siéntese. A ver, dígame, ¿qué tiene? Mire, doctor, es que me está doliendo la nuca o me está doliendo la cabeza, o algo. Y él le va a preguntar para que pueda diagnosticar, ¿verdad que sí? Bueno, eso lo sabemos bien todo. ¿Qué pasa en el Señor? Usted dice, hermanito, le mando un WhatsApp, ore usted por mí, por favor, pero no se va a olvidar, ore usted por mí. ¿Qué va a hacer el hermano? Va a preguntar, no puede orar, ¿verdad que no puede orar? ¿Qué va a hacer? Va a preguntar, ¿por qué quiere usted que yo ore, hermanito? Hermanito, hermanita. Eso es muy lógico contemplarlo en las dos situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mire, nosotros necesitamos discernir algunas veces cuando levantamos a un caído, cuando le hablamos a un descarriado que estaba en la iglesia y pegó la carrera. No se sabe de qué pasó, no se sabe cuál fue el motivo. Algunas veces es un motivo tal vez muy pequeño, el motivo que lo orilló a eso, tal vez estaba muy débil, pero algunas veces va a mover el espíritu de error. Entonces usted cuando habla una palabra debe discernir si está la palabra, está siendo no solo escuchada, sino que recibida. Usted está hablando una palabra y, ajá, sí, sí, y está escuchando nada más, le está contestando, pero está rebotando la palabra nada más. Entonces ahí tenemos que discernir, ¿verdad? Por los tiempos que estamos hablando. Número 3, 1 Juan 4:1, ¿qué dice ahí? Amados, no creáis a todo espíritu. No está diciendo a toda persona, pero se necesita el discernimiento. ¿A qué espíritu le estás hablando? ¿O qué espíritu está hablando? ¿Verdad? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nomás le estoy comprobando lo que estamos hablando. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice también el libro de Efesios, la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En esta iglesia hay buena palabra, hay buena doctrina. Pero muchas veces la gente no anda en sus cabales, como decía por ahí. ¿Sí? Cuando no esté distraído, cuando esté divagando por acá, pues, hasta que se olvidó que había servicio el miércoles a las 10 de el domingo a las 10 de la mañana, y va a estar viniendo a las 12. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se está dando cuenta de que cómo es que usted no debe confiar en usted mismo, debe confiar en Dios y en su palabra? Porque el momento difícil no sabe cómo, ni a qué hora, ni de qué manera, ni cuándo le va a llegar. Y no solo por las situaciones que pasamos como pruebas, pero algún engaño de un hermano, algún engaño de una persona, algún engaño de un comprador, algún engaño de un vendedor. Hermano, hay de todo, pues. Si se da cuenta por qué Dios nos prepara para hacerle frente a la vida, por qué Dios nos prepara con la debida sabiduría y la suficiente unción y la llenura del poder de Dios, de la gracia divina, para saber hablar lo que tenemos que hablar, contestar en el momento que tenemos que contestar. Eso requiere sabiduría. Y tomar autoridad cuando tenemos que tomar autoridad, y guardar silencio cuando tenemos que guardar silencio. Porque nosotros debemos aprender a discernir con quién estamos platicando y quién me está hablando también. No va a ser que el mismo diablo va a estar frente a mí, ni cuenta me da. Sí, pues, Dios le bendiga hacia el diablo. Es que se disfraza, pues. Se disfraza de 1000 maneras, Satanás. Cuéntame, sí, pues, Dios le bendiga hacia el diablo. Es que se disfraza, pues. Se disfraza. Si no aprendemos a tener discernimiento. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que los posteros tiempos ya es ahorita. Algunos, dice, algunos, no todos, pero algunos. Pero está hablando de la gente cristiana. Apostatarán de la fe,
El apóstata conoce, ya estuvo. El apóstata, hermano, hasta predicó aquí. El apóstata sirvió, el apóstata aprendió. Pero su terquedad de hacer lo que él quería le dio lugar al diablo. Vino el diablo también, trabaja con las personas. Y no se cuenta con ese bulto que le llaman Santa Muerte. La influencia que tiene para exterminar matrimonios, la influencia que tiene para desbaratar familias y acabarlos y hacerlos trizas de una vez, hermano. Y cuando le ponemos poca importancia a nosotros, a lo que Dios nos alerta, nos advierte a tiempo y a destiempo, la Biblia, cuando usted viene un miércoles, hay una advertencia a la palabra. Usted viene el domingo en la mañana, hay una advertencia a la palabra. Las personas que se congregan por la tarde, siempre, ¿por qué cree que nos congregamos? ¿Por qué cree que estamos nosotros, pura iglesia, sos ya? Le dice a alguien, no, hermano, es que tenemos nosotros un objetivo aquí que perseguir. No estamos aquí nada más porque alguien nos dijo, no, que nosotros tenemos que dar importancia de la búsqueda de Dios, de su palabra. Pero aquí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Ya no están escuchando al pastor, ya no están escuchando al hermano que le está hablando un salmos ahí, un proverbio. Hermano, mire, le tengo una palabra para usted. Ya no están escuchando eso, están escuchando a gente tremenda, que está ahora sí que enraizada a situaciones de brujería, de hechicería, de adivinación. Eso es lo que está pasando aquí, en este pasaje. Apostatarán de la fe, ya no hablan de fe, ya no creen nada, ya es puro chiste la situación. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice. Y voy saliendo del número 3. La promesa de Dios a su pueblo, hermano. Y aquí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque mire, mientras Dios nos advierte, ¿por qué advierte? Porque dice el capítulo 6 de Génesis que en el corazón del hombre está de continuo el mal, dice la Biblia. De continuo. Hermano, qué peligroso es usted, qué peligroso soy yo, si yo me desprendo y me desconecto de Dios. Por eso no hay garantía para nadie fuera de Dios, hermano. Está perdido. Sin mí nada vas a poder hacer, dijo el Señor. Y eso, cuando entendemos eso, hermano, porque cada mensaje, por sencillo que parezca, Dios me está hablando. Por sencillo, que el hermano va a predicar, ni predica bien. Cuando sabe, no, hermano, es que no, usted está mirando la planta del hermano, usted está mirando la figura del hermano. Si se le fue una palabra por aquí, por allá, tal vez a mí se me vaya, perdone. Tenemos que ver a Dios, tenemos que ver su palabra, tenemos que oír, saber oír, hermano. Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque mire, mientras pasaron situaciones terribles en el Antiguo Testamento, están pasando cosas terribles también ahorita. Mientras se movieron espíritus que atormentaban a un rey, lo tiraban de su trono, se revolcaba. ¿Qué vestidura real ni qué nada? No, hombre, un desastre que dejaba Saúl ahí, mire. Busquen a alguien que ministre, que necesito ministración, decía. Y fueron a ver a David que tocando el arpa y se ahuyentaba el espíritu inmundo, pues. ¿Cómo te sientes, Saúl? Ya me siento mejor, vamos a echarle ganas otra vez. Pero como su corazón no cambiaba, hermano, su corazón personal ante de Dios no cambiaba. Es como cuando usted ya le pasa la tormenta. Ahora sí, voy a la iglesia, ahora sí le voy a echar ganas. Prometo, mi amor, que le voy a echar ganas. Ahí voy a estar los miércoles. ¿Qué Biblia? Una de esta grande, comprame. Pero mire, son decisiones emocionales. Ahora sí, ya no voy a, cuando él dice, ya no voy a tomar, ya no te voy a volver a engañar. Eso es un ratito. Hermano, si lo que pide el Señor, frutos de arrepentimiento pudo ser. Cuando eso está pasando, hermano, ay Dios, usted no necesita estar prometiendo. La mujercita es la que se da cuenta primero. Qué bárbaro es.
No, hermano, hay 1000 ojos mirando sus actitudes. Hay 1000 oídos oyendo sus palabras. Y sobre todo hay un Espíritu Santo oyendo su corazón. ¿Cuál es la intención de su corazón? Por eso el nacer de nuevo, hermano, es una cosa muy marcada en la palabra. Porque no basta, ahorita hablamos de consolidaciones, de discipulado. Antes ni había nada de eso. La gente como se afirmaba en las montañas, hermano. La gente sin discipulado, su pedazo de Biblia ahí que le daban en su nailito, lo andaba solo leyendo la Biblia y orando, hermano, pero no tenían ni otro libro, no tenían un manual ahí de esto. Hoy tenemos bastantes herramientas, pero como la gente era sincera, como la gente era honesta, como la gente era transparente con Dios y con su cónyuge, con sus hijos, hermano. ¿Y qué es lo que sucedía? Dios obraba, venía el Espíritu Santo, lo llenaba. Hoy hay muchos títulos de teología y que este y que el otro, y es bueno, no estamos peleados con eso. El asunto, estoy hablando de que cuando hay la genuinidad en nuestro corazón, en nuestra vida, hermano, eso agrada a Dios. Y es lo que vi en 2 hombres de la Biblia. Y óigame esto, y voy terminando. La promesa de Dios a su pueblo estuvo antes y está ahorita. Dios no ha cambiado en su amor. Dios no ha cambiado en el deseo que tiene para usted y para mí. Y por eso cuando yo leo en la palabra este pasaje, hermano, Números 14:24. Mire, Dios hablando ahí. Y alguien captando esa palabra y anotándolo para que quedara impresa ahí y que el día de hoy, en esta noche, lo volviéramos a leer. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué cosa? Otro espíritu, dice. ¿Por qué dirá otro espíritu? Dios conoce el corazón. Espíritu es sinónimo de corazón. Otro corazón está diciendo, está hablando espiritualmente. Hubo en Caleb otro espíritu y decidió ir en pos de mí. La palabra decidió, hermano, es una situación de nosotros. Si yo hable, sí te prometo, y me arrodillo y te pido perdón, puede estar pidiendo perdón cada ratito, hermano, pero no toma decisión. Otro espíritu, y dice, y decidió ir en pos de mí. Dice el Señor: yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Cuando Él habla de espíritus positivos, espíritus, ahora sí que obrados por el Espíritu Santo, se habla del espíritu de obediencia, se habla de un espíritu de humildad, se habla de un espíritu visionario, un espíritu de honra a Dios por todo lo que hable, por todo lo que haga, por todo lo que emprenda, por todo lo que siente, hermano. Por su alabanza está honrando a Dios, con su adoración honrando a Dios. Su vida es agradable a Dios. Tanto un empresario como una persona que vende nieve, hermano, están asignados para agradarle a Dios. No hay diferencia por el dinero, no hay diferencia por la intelectualidad, no hay diferencia delante de Dios. Porque Dios está viendo un corazón que sí le teme, un corazón que sí ve, sí discierne. La presencia de Dios está en su casa, la presencia de Dios está en su congregación, la presencia de Dios es provocada por su mismo corazón. ¿Qué sucede ahí, hermano? Si Dios está agradando, no temas. Si Dios está agradando de todo lo que estás haciendo, lo que estás hablando, y aunque te traten mal, aunque te griten, aunque te hagan lo que quieran, pero hermano, cuenta mucho tu posición en Dios. Tu actitud en Dios, hermano, es incomparable. Eso es lo que vio el Señor. En Caleb hay otro espíritu. Hay un espíritu que me está agradando, dijo el Señor. Hay un corazón que me está agradando. Hay un corazón que viene a mí, me busca mi presencia. Hermano, Josué y Caleb fueron calificados. Ahora, póngase a pensar. Eran más de 600 hombres de a pie, 600 hombres arriba de 20 años, que quiere decir que eran capacitados para pelear, para ir pasar el desierto, para vencer
A la vista de todos estaba capacitado, pero en la elección de Dios es mucha la comparación. 600 contra 2. Cuando vino Jesús, trató con multitudes, hemos visto, sabemos. Él eligió a 12. Y como que cambió un poco en la gracia, ¿verdad? Porque en lugar de 10, de los 12 falló uno y se reveló uno. Y 11 con todos sus defectos, como Pedro, como Juan, que se enojaban. Pero la transparencia, la obediencia, la sinceridad de buscar a Dios, eso les daba una capacidad que no tenía cualquier persona. A tal grado que Dios dijo: ya no van a ser solo mis discípulos, ahora los nombro apóstoles, líderes, para que me ayuden a difundir el evangelio a todo el mundo. ¿Qué está viendo cuando usted, qué está oyendo usted cuando oye eso que estoy hablando de la palabra? ¿Qué está pensando de usted mismo? ¿Hay promesa de cambio? ¿Hay promesa de transformación para usted y para mí? Pero en esa transformación, en ese cambio, Dios va a pedir fruto. Dios va a pedir fruto. Y ese fruto, hermano, ¿cuál es la señal? Porque hay buen fruto, hay mal fruto. Todo mal árbol dice que da malos frutos, y todo buen árbol da buen fruto. Entonces, hermano, ¿cuál es la señal de una persona, hermano, que en medio de que se siente incapaz, pero es fiel a Dios? Habla con el pastor, busca a la pastora, y hermano, y abre su corazón y es sincero. Quiero aprender más, quiero servir. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo escalar a otro peldaño más? ¿Cómo puedo ir para adelante? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Hermano, a través de dar fruto. Y cuando empieza a dar fruto, hermano, la señal de fruto es cuando el fruto edifica a otro. Cuando construye otra vida es cuando estamos dando fruto, hermano. No solo por lo que hablamos, no solo porque ya no tomamos trago, no solo porque ya no fumamos, no solo porque dejamos las 3 mujeres allá y decidimos solo con una. No solo por eso, es algo más allá todavía, aparte de tratar con nuestro carácter el Señor. Pero hermano, la decisión, como pasó con Josué, hermano, la búsqueda de Dios orilló al corazón de Dios a tener un pensamiento de Caleb, y hablar por la boca de Dios, hermano. ¿Qué pasará si usted en su sueño, en la madrugada, a la 1 de la mañana, es el sueño más tremendo que nos pasa a todos? Si es literalmente, audiblemente, pero si es a través de un sueño, que usted oyera esa voz que le bajó a Jesús en aquella ocasión, le dijera: tú eres mi sierva amada, en quien yo tengo complacencia. ¿Qué dijera usted? ¿Qué sintiera usted? Y el varón que oyera lo mismo: tú eres mi hijo amado, tú eres mi siervo amado, en que yo me he complacido. Que empiece usted a escuchar una profecía en el sueño. ¿Quién me está hablando? ¿Está soñando? Sí, ¿qué sueño? ¿Qué tipo de sueño? Es un sueño de Dios que lo está animando, le está diciendo: yo te llamé, yo te voy a usar, yo te voy a levantar, pero sé transparente conmigo, pero no te reveles a mi palabra, pero no te distraigas cuando yo hablo, pero no seas insensible cuando estoy enviando mi palabra. Eso es importante. Y eso es lo que le pasó a Josué y Caleb. Ellos se enfrentaron a un rechazo de la multitud. Ellos se enfrentaron a una situación de muerte. Ya los iban a apedrear, hermano. Si no fuera Dios que en la peor situación defiende a sus hijos, si no fuera Dios que en la peor circunstancia que pueda pasar en tu vida te va a defender, te va a defender el Señor. Él es tu defensor, Él es tu abogado, Él es el que aboga por ti, que te defiende, que te cubre, que te suple. Dios fue quien habló. Y cuando todos estaban contra Moisés, estaba alborotándose el pastor contra el pastor, ahí estaban hablando y murmurando con el pastor. Le dijo Dios a Moisés: hijo,
lo que te hagan a ti, a mí me lo hacen. No te preocupes. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Acaso Dios falla en su palabra? No, Dios cumple su palabra. Por eso la promesa de Dios sobre nosotros, cuando somos sinceros, usted puede cometer errores, pero Dios lo levanta. Pero antes de levantarlo, ve su corazón también. ¿En qué actitud, en qué humildad nos queremos levantar nosotros o queremos permitirle a Dios que nos levante? Dios nos va a decir como le dijo a Bartimeo. Ven, le dijeron los demás, ven, te llama. Ven, el Señor te llama. Ven. El Señor estaba llamando a Bartimeo para que recuperara la visión, más que hablar solo de los ojos literales, que se levantara, que mirara el panorama de su vida, que mirara cuánto valía su vida en el Señor, que no se había terminado todo, que no ha terminado tu proceso, seguimos para adelante, pero yo estoy contigo y te voy a levantar. Cuando Dios está trayendo esa promesa para ti, termino con esto, Isaías 32:15. Es que esa misma promesa se remonta, hermano. Mientras hablamos de espíritus inmundos que pueden engañar al cristiano, pueden engañar a un matrimonio cuando les pasa lo de Ananías y Zafira, que están de acuerdo para lo malo. Mejor que sean como aquel otro matrimonio que estaban de acuerdo para servirle a Dios. Para servirle a Dios en las buenas y en las malas. ¿Cuántos ministerios se han levantado ahorita matrimoniales, hermano? De gente joven, de gente audaz, de gente sagaz, de gente atrevida, hermano, que le cree a Dios. Pero cuánto cobarde sigue sentado. Cuánta gente cobarde que sabe, que conoce, que ha oído la voz de Dios, que le ha hablado, que le han profetizado y todavía tiene miedo. Por eso me toca el corazón cuando leo este pasaje 32:15 y dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Está hablando del Espíritu Santo. Y el desierto se convierta en campo fértil. Está hablando de nuestra vida. Está hablando de tu matrimonio. Está hablando de tu casa. Está hablando de tu capacidad para servirle a Dios. Que en lugar de ser desierto, nosotros fuimos desierto, pero seremos campo fértil por la promesa de la palabra. Y dice, y después no se queda ahí. El campo fértil será estimado por un bosque donde nacen muchos árboles y muchos árboles y muchos árboles, muchos árboles. Cada árbol es tipo de una vida, de un alma, de tu hijo, de tu esposo, de tu padre, de tu madre. Es tipo de eso. ¿Y qué sucede? Los árboles te serán multiplicados, dice el Señor. Pero necesitamos nosotros tener la sensibilidad del tiempo, del derramamiento que ya fue. Ahorita solamente cada vez que nosotros necesitamos del Señor, no necesitas estar en un servicio solamente. Cuando tengas necesidad y te sientes vacío, siente que te estás vaciando, no ores de manera común. Habla con el Espíritu Santo y dile: Señor, Espíritu Santo, vuélveme a llenar, me estoy vaciando. No puedo servir así, no puedo vivir así. No voy a tener la capacidad para hacerle frente a la vida si sigo así. Lléname otra vez.